Ok, jóvenes, bueno, para comenzar, han tenido un par de actividades en las cuales hemos estado hablando de lo que viene siendo arreglos bidimensionales y arreglos unidimensionales. De hecho, en los ejercicios que han estado haciendo, si ustedes se han dado cuenta, pues hemos estado trabajando con los dos a la vez, tanto para lo que viene siendo agregar elementos, en este caso de tipo objeto, como lo viene siendo un text field o un combo box o JLabel, por ejemplo, hasta lo que viene siendo datos. De hecho, hasta los mismos arreglos bidimensionales se pueden utilizar de esa manera, aunque igual no lo hemos aplicado, pero principalmente la idea es que ustedes vayan viendo cómo tanto acceder a la información que se guardan en este tipo de estructuras, cómo organizarlas de cierta forma para también poder acceder a ella. Entonces, no solamente hasta ahorita han visto que se puede agregar simplemente eh, cadenas o enteros o flotantes, por ejemplo, sino que obviamente en este punto se crean colecciones de datos de distintos tipos de objetos hasta este momento. Eh, ¿Cómo les fue con lo del cuadro mágico? Pues relativamente bien. Estuvo Relativamente algo bien. complicado, pero sí supimos cómo. En este caso, pues simplemente lo que hacíamos era para sumar, al final de cuentas. Obviamente, como les mostré en los videos, hay distintas técnicas. Yo me basé en una muy sencilla. Obviamente se podría reacomodar ese código porque dependiendo si ustedes se dieron cuenta o alguien ya tiene más conocimiento sobre eso, dependiendo dónde inicies, pues obviamente es la combinación que te va a dar al momento de agregar los pares y nones en este caso, y que te dé obviamente el resultado en todas las filas y en todas las diagonales el mismo resultado principalmente. Entonces nosotros nos basamos en una forma de inicio simplemente en esta situación, pero igual podría cambiar y el mismo programa pues se tendría que adaptar en esa situación. El compañero, déjeme ver, permítame. Jesús Osvaldo. ¿Mande? No me ha enviado el trabajo con respecto No, al creo cuadro que. mágico. Nada, se ¿Tuvo me complicó problemas? mucho a la hora del botón de propuesta Ajá. y todavía me quedé trabajando como hasta las 2 de la mañana el sábado. Ujú. Ok. Bueno, Pero aún así entonces, no encontré solución. bueno, de todos modos, si tiene algún detalle o algo, ya saben que con confianza me lo pueden mencionar, pues para que puedan sacar el trabajo, en el caso de Java, de programación, pues resolverles las dudas en esa situación. El compañero Emanuel Rubalcaba. Profe, yo no lo pude subir porque tuve problemas externos al trabajo. Ok. O sea, con el trabajo todo bien, pero tuve otros problemas. Ujú. Ok, entonces en ese caso hay otros compañeros, pero creo que aquí no están ahorita. Este, pero sí les voy a recordar, jóvenes, que me pueden, si tienen algún pendiente o algo, que no les permite entregar en tiempo, avísenme para yo irlo teniendo en consideración, porque en algunos, se repiten los mismos prácticamente de las actividades que no me han entregado. Este, Obviamente creo que otros se habían dado de baja, alguien me mencionó. Entonces, para que lo tomen en cuenta, de avisarme con tiempo, yo al menos para tenerlo en consideración y saber, no ha entregado por esta situación, etcétera. Digo, con confianza me lo pueden mencionar en esta situación. Jóvenes, ¿y cómo van con el de reservaciones? Apenas lo voy a empezar, profe. Ese yo ya lo tengo empezado nada más. Me faltan unas cosas, pero ya tengo más o menos cómo lo voy a hacer. No, ok. Me quedó muy claro a mí la interfaz. Juan Carlos, sí, Juan Carlos me decía. Sí.
No me quedó muy claro así cómo realizar la interfaz. Son 16 etiquetas con imágenes. Sí, en este caso les había comentado, o al menos en las instrucciones, que tenían que ser lo que vienen siendo etiquetas. Bueno, lo hemos estado manejando con etiquetas para los otros ejercicios, en los cuales, por ejemplo, en el ejercicio que se hizo de las mesas, este, era una etiqueta en la cual pues cambiaba de estado, dependiendo del clic que le dabas, tú ibas controlando, en este caso, el estado de la etiqueta y cambiaba de color. En este caso yo les estoy mencionando que ya no manejen colores, que manejen una imagen para indicar que la habitación está vacía, una imagen para indicar que la habitación está seleccionada y otra imagen para indicar lo que viene siendo la habitación ocupada en este caso. En la organización pues no hay problema, por ejemplo puede ser como lo que está viendo ahorita en pantalla, no sé si está en la computadora en este caso, pues puede tener organizado todos los iconos en pantalla, para que el usuario simplemente llegue y le dé clic como en el ejercicio pasado en este caso. ¿Sí? Igual, alguien me comentaba ayer que para mostrar lo que viene siendo algunos datos, si podía quitar el JLabel y utilizar un Texaria. Igual, en este caso, siempre y cuando algún elemento esté, en el caso del Texaria, no me permita modificar esos datos, lo pueden implementar sin ningún problema, por ejemplo. O sea, si ocupan hacer algún cambio que consideren, lo único que sí, y que estuvieron preguntándome el fin de semana, es con respecto a los checkbox en este caso. Ahí sí ocupo que implementen el caso del checkbox. Yo no lo veo manejado como grupo en este caso, porque la idea era que lo manejaran independiente, o sea, simplemente que arrastraran lo que viene siendo el checkbox y controlaran el estado de cada checkbox. Entonces, cuando den limpiar, pues los mismos checkbox se tienen que liberar, deben de quitarse la opción de que esté seleccionado para el momento de limpiar y que el usuario vuelva a seleccionar. Asimismo, por ejemplo, yo les mencionaba un checkbox en el caso persona, empresa o agencia, por ejemplo. Ok, si selecciona persona, pues no debe de estar seleccionado dos o tres a la vez, que en el caso de los grupos de checkbox, pues normalmente ya lo traía automático, pero como no les había indicado esa situación, algunos estaban utilizando el grupo de checkbox en este caso. Este, entonces, igual se los puedo dejar opcional. Si lo pueden acomodar en el grupo, pues está bien. Si no, la idea era que lo manejaran independiente para que ustedes fueran controlando el estado. O sea, si seleccionan persona, pues empresa y agencia deben de estar deseleccionados. Si seleccionan empresa, pues persona, si ya estaba anteriormente seleccionado, se debe de seleccionar y seleccionarse empresa y así consecutivamente, así como con débito, crédito, transferencia y efectivo. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me Sí, escucho, profe. jóvenes? Ah, ok. Sí, es que me tienen pendiente con el internet todavía. De todos modos, si se escucha entrecortado o algo, favor de avisarme para no estar hablando y pensando que sí me están escuchando. Entonces, en el caso de la interfaz, pues sería a través de imágenes. En el caso de las habitaciones, las imágenes van a estar intercambiando. ¿Sí habían trabajado con imágenes anteriormente? Sí, 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 ah, ok. Entonces, me dan las dígame, imágenes para todas las temas, para todas, ¿cómo se refiere para todas? para todas las habitaciones serían mismas imágenes, dependiendo de si están ocupadas. Sí, para todas las habitaciones sería la misma imagen. O sea, para todas las habitaciones sería la imagen de que no está seleccionado. Y cuando seleccionas alguna habitación, pues ahí debe de cambiar. Y cuando ya está ocupada, pues también debe de cambiar en este caso. Pero serían tres imágenes al final de cuentas, pero aplicadas a los 16, a los 16 elementos. ¿Hasta ahí Ok. todo bien? ¿Sí? ¿Alguna otra duda con respecto a esa actividad? ¿No? Ok. Jóvenes, y pasamos a la parte más triste, quizás. En
En este caso les aviso que lo que viene siendo el próximo viernes les voy a dar instrucciones para lo que viene siendo el examen. Obviamente en el examen pues solamente va a abarcar lo que hemos visto hasta este momento, para que no tengan problemas, pero pues sí va a ser basado en las pocas prácticas que hemos tenido en este caso. Normalmente yo para los exámenes, no sé si los demás con quien han tenido clase, lo apliquen igual. Doy una semana completamente para realizar el examen, o sea, se les deja las instrucciones, se les dice qué va a hacer y se les da una semana para realizarlo. Después de eso, pues normalmente, digamos, ahora sí que va a ser para mí primera vez revisar un examen de estos por internet. Voy a tener una sesión independiente con cada uno de ustedes. Yo ya les estaré indicando la hora y que también sea tanto viable para ustedes como para mí, para que me expliquen cómo funciona su código. O sea, yo lo voy a revisar previamente, lo que viene siendo el examen, y después yo les voy a decir, ok, con respecto a lo que dice, preséntamelo, me lo van a presentar en pantalla y yo les voy a estar dando ciertas indicaciones de algunas modificaciones para corroborar, sobre todo que ustedes mismos hayan realizado lo que viene siendo el código. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Entonces, con respecto a eso, el viernes les dejo lo que viene siendo la actividad. Ya les explicaría el mismo viernes cómo va a ser. Y sería para entregar el día 6 de noviembre, en este caso. Y la revisión que les menciono. La idea sería que sea el mismo 6. Igual déjenme ver cómo organizo. Y les aviso en el transcurso del mismo viernes. Les explico en esa situación. Pero sí, para no alargarnos tanto, sería el mismo día 6. Entonces, yo ya les avisaría el día 30 cómo me voy a repartir los horarios en este caso. ¿Alguna duda, pregunta o comentario con respecto a eso? No, profe. Todo bien. Ok, bueno, para continuar, otro de los temas que nos faltan por ver viene siendo lo que viene siendo otro tipo de estructura que son listas, pilas y colas en este caso. Antes de empezar con las listas, voy a empezar con lo que viene siendo array list. ¿Ya han trabajado anteriormente con array list? No, profe, son los dinámicos, ¿no? Es No, Eso no, sí. todavía no. Pero todavía no. Ok, sí, les preguntaba en este caso, para ver cómo andábamos en ese sentido. Ok, en el caso de los arreglos, como ustedes se podrán ver dado cuenta, ya sean unidimensionales o bidimensionales, normalmente ustedes indican lo que viene siendo un tamaño. Indicamos que va a ser de 10, de 15, de 20 espacios de memoria, o en el caso de un arreglo bidimensional, pues normalmente indicas que es de 5x3, 5x5, 10x5, etcétera. Y eso va a ser nuestra representación de espacios de memoria. Pero normalmente en los arreglos que vienen siendo unidimensionales, bidimensionales, en este caso, lo que sucede es que estamos limitados a un tamaño. O sea, el usuario, ya sea, como vimos en los ejercicios, el usuario puede indicar el tamaño o nosotros podemos indicar un tamaño predefinido. Pero normalmente en el transcurso del programa, no puede cambiar de una manera sencilla el tamaño. Sí lo podríamos hacer de otra manera, pero es un poquito a veces alargarse en esa situación. Pero sí se puede hacer. Pero normalmente de una manera sencilla, así que digamos, de repente, bueno, declaré 10 espacios de memoria, pero resulta que ocupo 11. Pues no puede hacer ese cambio muy sencillo. En el caso de la array list, su ventaja es que es muy dinámico en cuestión del tamaño. ¿Por qué? Porque normalmente el array list no hay que declararle un tamaño, no hay que decirle, ¿sabes qué? Quiero 10 espacios de memoria o 15 espacios de memoria, sino que simplemente le dices, lo declaras y empiezas a trabajar con él. Y conforme la información que tú le vayas agregando, este array list va a ir creciendo, va a crecer con respecto a la información que tú estés agregando en este sentido. Si tú le eliminas elementos, pues el array list, ¿qué va a pasar? Se va a hacer más pequeño. Entonces,
se podría decir que es dinámico en esa forma porque crece o decrece dependiendo la información que tú le estés agregando en este sentido. Entonces les voy a mostrar lo que viene siendo un poco con respecto a este tema. Nada más déjenme presentar mi pantalla. Ok, ¿se ve en mi pantalla? Sí, profe. Sí, Sí, ok. sí, sí, güey. Bueno, Sí. entonces en este caso voy a crear un nuevo proyecto. Que de hecho array list y make, en este caso es el 10, la actividad 10. Voy a dejar el main class en este caso para empezar y voy a finalizar. Ok, dentro de lo que viene siendo los array lists, normalmente se declaran de la siguiente manera. Ok, en este caso, si ustedes se dan cuenta, pues igual me está marcando lo que viene siendo un error, que es importar lo que viene siendo la librería. En esta situación simplemente les vuelvo a recordar que al momento de darle clic al foquito debemos de fijarnos cuál opción nos está dando, porque muchas veces es que lo escribimos mal o no nos fijamos al momento de seleccionar. En este caso simplemente hay que importar lo que viene siendo la librería, que viene siendo de until.arraylist en este sentido. Entonces, lo que viene siendo el array list se declara de esta forma. Normalmente, entre el signo menor que y mayor que, se indica el tipo de dato que vamos a estar manejando. Si va a ser un string, si va a ser un entero, si va a ser algún tipo de objeto como un text field, como un JLabel, etc. Entonces, en este caso, la manera de agregar lo que viene siendo elementos es un poquito distinto, se podría decir. Por ejemplo, se llama lista cadena punto. En este caso nos maneja diferentes métodos o funciones, ya dependiendo cómo ustedes los vean, para poder agregar información, para poder mostrarla, para poder principalmente eliminarla. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a agregar lo que viene siendo un elemento. Dentro de lo que viene siendo agregar un elemento a la array list tenemos dos opciones. Una es simplemente utilizar la primera add, que nos indica que tenemos que agregar un tipo de elemento, en este caso de tipo string, o también tiene dos parámetros, lo que viene siendo indicar a qué índice queremos agregar un elemento y qué elemento queremos agregar en este sentido. Entonces esa es una ventaja en este punto, porque de ahí directamente puedes indicar el índice al cual quieres agregar. Entonces yo voy a empezar simplemente con el primero. Voy a indicar elemento 1. Elemento 2, elemento 3, 4 y 5. Entonces, hasta este punto, igual, obviamente se puede manejar lo que viene siendo un ciclo for para agregarlo, pero por ahorita lo voy a estar manejando de esta forma.
Entonces, aquí yo ya estoy agregando lo que viene siendo 5 elementos principalmente. Igual que en los arreglos unidimensionales, ¿qué es lo que pasa? Manejamos lo que viene siendo un índice, lo que viene siendo posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Entonces, tengo 5 espacios de memoria con un índice del 0 al 4 principalmente. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero saber el tamaño del arreglo, en este caso del array list, voy a hacer lo siguiente. Aquí se utiliza lo que viene siendo la función o método size. Ya no utilizamos, como en el caso de los otros elementos, lo que viene siendo el método length. En este caso se utiliza size para indicar lo que viene siendo el tamaño. Al momento de ejecutarlo, pues por ejemplo me dice que su tamaño es de 5 posiciones de memoria. Entonces aquí utilizamos lo que viene siendo el método size para saber lo que es el tamaño. Ahora, si yo quiero imprimir lo que viene siendo un elemento de este mismo arreglo, voy a indicar lo que viene siendo una posición. Le voy a indicar lo que es la posición 0, si mal no recuerdo. Ok. Como tipo elemento que se llama button grab, que lo que hace es organizarte todos los botones que le agregues para que al momento de darle clic a uno se seleccione, y si le das a otro automáticamente le quita la selección al que ya estaba seleccionado y ya te selecciona el otro. Eso es lo que hace. Entonces, ese tipo de grupo de botones no permite quitar la selección automáticamente desde código. Entonces, por eso les comento eso, que no lo deben usar. O bueno, si lo logran acomodar, pues allá ustedes. Jóvenes, creo que me desconecté yo hablando solo. ¿Tenían alguna duda con respecto a los grupos? ¿A los checkbox? ¿Sí me escuchó? Sí, sí se escucha. Yo nada más tenía la duda de cómo relacionar los checkbox uno con otro. Mm, ok. ¿Cómo se refiere con eso? Para que al seleccionar uno se deseleccionen los otros dos. En el caso de los checkbox que pide para el proyecto que acaba de encargar. Ajá. En este caso, lo que tendría que hacer es verificar el estado del checkbox, si está activo o está desactivado. Por ejemplo, si mal no recuerdo, déjeme mostrarle. Permítanme. Déjenme mostrarle mi pantalla.
Por ejemplo, yo ahorita en este ejercicio agregué de rápido un checkbox, que igual trae lo que es la variable jcheckbox 1, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que puede hacer es corroborar lo que viene siendo punto isSelected. En este caso nos tiene que devolver si lo que viene siendo el checkbox está seleccionado. En este caso nos va a devolver que lo que viene siendo un booleano tipo false o true, dependiendo si está seleccionado o no. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que va a hacer? Pues simplemente puede comparar, por ejemplo, el momento de seleccionar, de hecho puede hacerlo de dos formas. Por ejemplo, una es que al momento de seleccionar uno, tú ya le indiques la instrucción a los demás que, ok, si ya me seleccionaste a mí, deselecciona a los demás. Así de simple. Y así, por ejemplo, yo puedo tener los 3 checkbox de esta forma. Entonces, al momento yo de ejecutar, si yo le doy clic aquí, pues que le mande la instrucción a los otros dos de que se tienen que deseleccionar, por ejemplo. Igual, si le doy clic en hacer lo mismo con este y con este otro. Y si le doy clic en hacer lo mismo con este y con este otro. Esa es una forma en la cual simplemente, independientemente de si están seleccionados o no, pues yo ya le estoy mandando la instrucción de que deseleccione los otros elementos en este caso, por si estuviese alguno de ellos seleccionado. Esa es una. La otra es corroborar, obviamente, a través de lo que viene siendo este método. Si lo que viene siendo alguno de los checkbox está seleccionado. Si está seleccionado, pues obviamente ¿qué es lo que vas a hacer? Indicar la opción de que se deseleccione completamente. En este caso yo ya les mencionaba, bueno, no tengo en el botón eliminar nada. Ahorita voy a agregar simplemente esto. Pues, cierto. Ok, bueno. Ok, entonces yo aquí al momento de tener mis 3 checkbox, por ejemplo, al momento de seleccionar es que no puse su función. Bueno, eso tenía que ver en el de limpiar. De todos modos, lo tengo seleccionado. Al momento de darle clic al botón limpiar, pues me dice que, ¿sabes qué? Pues sí tengo este checkbox seleccionado, ¿sí? Entonces tú lo que puedes hacer, corroborar cuál de los 3 está seleccionado, y obviamente si está en true, decirle que cambie su estado a false. ¿Cómo lo cambiamos? Pues simplemente con lo que es el método setSelected. Pues ¿qué le vamos a decir? Simplemente, por ejemplo, yo tengo esta instrucción en el botón eliminar. Al momento de darle clic, pues ¿qué es lo que va a hacer? Va a deseleccionar dicho elemento. Entonces, como le mencionaba, uno lo puede hacer simplemente que si al momento de seleccionar deseleccione los demás. Esa es una forma. O la otra, como le menciono, simplemente comprobar cuáles están activos y obviamente desactivarlo en esta situación. Ahora sí que para usted lo que se le haga más sencillo en esta forma. No sé si le haya aclarado la duda. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Con confianza, jóvenes. Les digo, por eso es la idea hace rato que les estaba preguntando para que obviamente la actividad me la entreguen correctamente. Entonces, ¿alguna otra duda? Porque los métodos de pago también van a ser por checkbox, ¿verdad? Los métodos de pago, así es correcto. Van a ser, yo les pedí, si mal no recuerdo, lo que viene siendo 4 tipos de método de pago. Es débito, crédito, transferencia o efectivo. Entonces, en este caso, simplemente le estamos indicando un tipo de método de pago. Entonces, asimismo, tiene que ser solamente uno seleccionado.
de esos cuatro elementos, y lo pueden hacer de la misma manera, que al momento de seleccionar uno manden la instrucción de que se deseleccionen los demás. Obviamente pues los demás, algunos ya estarían deseleccionados, pero recordamos que muchas veces algún usuario puede llegar y picarlo a los demás simplemente para ver si funciona o no. Entonces, por eso en algunas ocasiones pues sí se maneja el grupo, o se maneja como les estoy mencionando, para que eh, pues no permitir que el usuario empiece a jugar y seleccione dos o tres elementos, y obviamente el programa a lo mejor no lo tome en cuenta. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Igual al mostrar el resultado, pues deben de calcular dependiendo, recuerden que dependiendo cuántos días se queden y cuántas personas sean, pues van a calcular con respecto a eso, lo que viene siendo su subtotal, que en el caso del subtotal no debe de incluir IVA. Entonces ustedes tienen que, hacer la operación ahí mismo para obviamente indicar, ok, si es de una a dos personas se van a quedar una sola noche, son 680 pesos. Pues ahí le descuentan lo que viene siendo en el subtotal, lo que es el IVA. En el apartado de IVA, pues obviamente tenemos que indicar cuánto equivaldría esa cantidad de IVA, que por ejemplo, que yo creo que sí, más o menos lo han de saber manejar, lo que es calcular el IVA, pero por ejemplo, 680 por punto 16. Entonces me dice que de los 680, 108.80 corresponde al IVA. Entonces, ¿qué me tiene que aparecer en el subtotal? Por ejemplo, en el subtotal me tiene que aparecer que son 499.20, en el IVA tiene que aparecerme que son 108.80 del IVA que se le cobra, y en el total pues obviamente la suma del subtotal y el IVA, y eso correspondiente ya si son 3 personas, si son 4 personas, si se quedan 2 días, 3 días, 4 días, que el límite hasta ahorita son 6 días. Entonces eso también tiene que aparecer en el subtotal de esa forma, desglosado simplemente. Profesor, cuando dice que se quedan por 3, 4 días, se dice que se va a multiplicar lo que vale por el número de días. O sea, si se van a quedar 3 días, se multiplica por 3, en este caso, el número de personas que sean. Es correcto. O sea, si son 3 personas, y se van a quedar 3 días, pues obviamente el valor de la habitación para 3 personas por 3 días. En este caso, este hotel no hace descuentos, entonces se los cobra tal cual. Entonces, ¿el precio que nos dio por persona ya es incluido con IVA? Sí, de hecho ahí les mencioné, abajito dice, los precios ya incluyen IVA, o sea, los precios que yo les mencioné ya tienen el IVA incluido. Ustedes lo que tienen que hacer es el desglose. Ahora sí que es el precio final que le damos al usuario, el que el usuario cuando está viendo, pues ya vería ese precio prácticamente, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Pues creo que no, profe. Parece que no, andan muy callados hoy. Creo que les afectó el cambio de horario. Bueno, entonces en ese caso de todos modos les vuelvo a comentar, con confianza me pueden preguntar cualquier otra duda que vaya saliendo, para que puedan resolver su actividad sin ningún problema en este sentido. Entonces, continuando con lo que me quedé, porque no me había fijado que me había quedado sin internet, todavía se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, en ese sentido yo les mencionaba las diferentes formas en lo que viene siendo poder mostrar algún elemento. Por ejemplo, yo le indico que me muestra lo que tengo en la posición 1 de memoria. Entonces aquí me dice que, ¿sabes qué? Tienes el elemento 2, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir indicando a través del índice que me diga qué es lo que contengo. Obviamente, si yo me salgo del tamaño del arreglo, por ejemplo, yo aquí le dije, oye, quiero que me muestres lo que tienes en la posición 5, pero si ustedes se dan cuenta, no tengo esa posición 5 hasta ese momento. Tengo un índice de 4 posiciones, del 0 al 4, ¿sí? Entonces, me da un error que dice index of above exception, y en este caso me dice
que el tamaño del arreglo de la array list en este caso es de 5 y yo estoy indicando que quiero un índice de la posición 5 que obviamente equivaldría a ¿qué? A un tamaño 6. Entonces por eso aquí todavía me da un poquito más de información para yo saber en qué punto yo me estoy equivocando principalmente al momento de indicar que me muestre o que me dé algún elemento en particular. Ahora, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Le puedo decir, ¿sabes qué? Lista cadena.add. Le voy a decir, ¿sabes qué? En la posición 1 elemento previo, le voy a poner simplemente. Entonces, al momento yo de ejecutar mi código, pues ya no me da ningún problema, porque aparte de estos elementos que ya había agregado anteriormente, de que imprimí el tamaño, ¿qué fue lo que le dije? ¿Sabes qué? Agrega un elemento en la posición 1 y y ahora sí imprímeme lo que tengas en la posición 5 de memoria, que en este caso sí me dice que es el elemento 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos indicar en qué punto quiero agregar algún dato en este sentido, ¿sí? Por ejemplo, ahora, si yo le digo lista cadena punto, también podemos remover lo que viene siendo elementos. Y podemos remover elementos de dos maneras, de lo que viene siendo indicando lo que viene siendo la palabra o el texto exacto de lo que tenga ese elemento, o simplemente por el índice indicarle, ¿sabes qué? Quiero que me elimines lo que está en el elemento, bueno, así lo voy a dejar, el elemento 0, ¿sí? Entonces se supone que en el elemento 0 tengo la palabra, perdón, en la posición 0 tengo la palabra elemento 1. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Imprime lo que tengas en lista cadena.get en la posición 0. ¿Y qué fue lo que me imprimió? Si ustedes se dan cuenta, al momento de ejecutar el programa tengo posición 0, 1, 2, 3 y 4. Tengo estos elementos, estas palabras. En lo que viene siendo esta línea, en la línea 27, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Agrega la palabra elemento previo a la posición 1. En este caso, aquí en medio quedaría, por ejemplo. No sé si se alcanza a distinguir bien. Y después le digo, ¿sabes qué? Elimina lo que tienes en la posición 0, que sería esta palabra, principalmente, e imprímeme lo que tienes en la posición 0. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué me imprimió? Pues en este caso me imprimió la palabra elemento previo que estaba en la posición 1. Ok, ¿a qué voy ahorita con esto? Cuando ustedes eliminan un elemento de la posición de la array list, en este caso un string, un entero, etcétera, lo que estaba previamente se recorre prácticamente. O sea, yo le eliminé esta línea, por ejemplo. Le dije, elimina lo que tienes en la posición 0. Entonces, lo que estaba en la posición 1 pasó a ser la posición 0 en este caso. Entonces, cuando tú eliminas elementos de entre en medio, o sea, eliminas cualquier cosa que tenga en la posición 0, 1, 2, 3, etcétera, se van a ir recorriendo, no van a quedar en la misma posición de memoria como pasaba con lo que viene siendo los arreglos unidimensionales. Por ejemplo, en el caso de los arreglos unidimensionales, cuando tú borras un elemento, pues la posición de memoria sigue existiendo, o sea, la posición 0, 1, 2, 3, y el resto que tengamos de palabras o lo que tengamos guardado en nuestros espacios de memoria sigue existiendo en sus mismos espacios de memoria, no se recorre. Pero en el caso de los array lists sí pasa eso. Si tú eliminas algo, esto se va a ir recorriendo. Si tú eliminas obviamente lo que está al final del arreglo, pues normalmente del array list no va a pasar nada. Pero si eliminas un elemento dentro de la parte de en medio o al principio, pues sí se va a ir recorriendo, y obviamente eso a veces nos llega a confundir, porque a veces decimos, bueno, yo tenía en tal posición de memoria esto y cuando lo mandé llamar me dio problemas. Normalmente es por eso, porque si eliminaste algo previamente, pues se van a ir recorriendo los espacios de memoria. Entonces, si yo por ejemplo le digo que me diga el tamaño, en este caso, que en este sentido voy a volver a copiar esta línea,
Permítanme, nada más la voy a cambiar esta línea de lugar para que se vea la diferencia. Aquí agrego un elemento, entonces voy a imprimir el tamaño. Entonces aquí en este punto me dice, ¿sabes qué? El tamaño es de 6 posiciones de memoria. Imprimí lo que tengo en la posición 5 y después le dije, ¿sabes qué? Elimíname un elemento e imprime lo que tienes en la posición 0, que en este caso dice elemento previo. Y por último dime el tamaño, qué tamaño tiene. En este caso nosotros podemos ver que empezamos con un tamaño de 6 posiciones de memoria y terminamos con 5 posiciones de memoria. Entonces deben de tener mucho cuidado al momento de que si eliminan algo, pues recordar que todos los demás elementos que estén dentro del array list se van a ir recorriendo. ¿Sí me doy a entender en ese sentido? Sí, profe. Sí. Ok, en este caso, por ejemplo, obviamente podemos manejar lo que viene siendo, yo voy a borrar esto, un ciclo for para hacerlo más rápido, por ejemplo. Pero por ejemplo, yo ya no puedo indicarle aquí, o al menos hasta este punto, por ejemplo, decía array list, no es cierto, es lista cadena, punto sites, índice más, ups, más. Porque... por ejemplo, como aquí, si ustedes se dan cuenta, bueno, me faltó imprimir. Voy a crear igual un ciclo for para imprimir. Y lo que tiene índice. Entonces, al momento de ejecutarlo, pues ¿qué es lo que pasa? No me muestra absolutamente nada. En el caso de los array list, no puedo hacerle como le hacía anteriormente en lo que viene siendo los arreglos unidimensionales o bidimensionales, que yo utilizaba lo que viene siendo la palabra, el método length para indicar el tamaño. ¿Por qué? Porque si recordamos, el array list desde que lo creamos no estamos indicando un tamaño en específico. Entonces, al momento de yo decirles, oye, quiero que el ciclo for dé tantas vueltas dependiendo del tamaño del array list, pues ¿qué va a pasar? En ese punto no tengo ningún elemento, entonces pues no hizo absolutamente nada porque obviamente no se cumplió la situación. Entonces yo aquí sí tengo que ya indicar un tamaño, por ejemplo decirle 10, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo vuelvo a ejecutar mi código y pues ahí tengo, ya me imprimió ahora sí. Al momento de imprimir, sí puedo utilizar lo que viene siendo el método sites para controlar cuántas vueltas va a dar lo que viene siendo, en este caso, el array list, el ciclo for para imprimir los valores. Entonces, al momento de nosotros utilizar un ciclo for para guardar datos dentro de lo que viene siendo un array list, sí tenemos que indicar nosotros un tamaño en específico, ya sea que el usuario lo indique o nosotros normalmente lo indiquemos, y al momento de imprimirlos, ahí sí ya podemos utilizar el método size. ¿Por qué? Porque obviamente ya le indicamos cuántos elementos va a tener en este sentido. Si yo, por ejemplo, antes de este ciclo for le digo, ¿sabes qué? Lista cadena punto remove y le digo que me elimine un elemento, pues obviamente si se dan cuenta me eliminó lo que viene siendo el 0 principalmente. Si yo hago otro cambio, voy a quitar el 5, pues aquí vemos que nos eliminó lo que viene siendo
el 5 principalmente. Entonces, y de todo modo nos sigue imprimiendo en ese sentido. Entonces, debemos de tomar muy en cuenta al momento de agregar información si vamos a utilizar un ciclo for, y al momento de sacar información no hay problema de utilizarlo de esta manera. Igual, poco a poco ustedes van a ir viendo en qué momento utilizar uno, en qué momento utilizar otro, dependiendo, obviamente, lo que estén haciendo. Como les menciono, una de sus ventajas es que como no le indicamos un tamaño en específico al momento de iniciar lo que viene siendo el array list, pues obviamente nosotros podemos, por ejemplo, crear un programa en el cual el usuario vaya agregando nombres, por ejemplo, y le podemos indicar que pueda agregar los nombres que él quiera, si quiere agregar 5, si quiere agregar 10, 15, 100 o 1000, por ejemplo. Y no tendríamos que declararlo desde aquí, porque por ejemplo tú puedes declarar un arreglo de 1000 posiciones y a lo mejor el usuario nada más utilizó 5 posiciones de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Estamos desperdiciando espacios de memoria en este sentido. Y en el caso del array list, pues como va a ir creciendo dependiendo los espacios de memoria que se van a ir utilizando, pues no hay un desperdicio como tal de memoria en este sentido. ¿Me doy a entender hasta ese punto? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Profe, como a mí me diga, da error a la hora de declarar el el array array list, list. sí importó la librería, porque recuerde que es esta. Import Java. Pero no me da la opción, no me da la opción de importar librería, solo me dice Spring Assignment. ¿Sí escribió bien la palabra array list? Al parecer sí. La A mayúscula y la L mayúscula. Ah, sí. Ok, entonces para corroborar, entonces usted escriba la librería directamente. Escribe esta librería, lo que es java.util.arraylist. Si está correcto esta parte, en cuanto usted ponga la librería, se debe de quitar el error. A ver. Ya. Punto. Sí. Array list. Creo que error en la librería, no sé por qué. ¿Le sigue dando error? ¿Qué versión de NetBeans tiene? 1.2. 8.2. Si gusta compartirnos su pantalla para ver si puedo ver su error y de una vez corregirlo. Ok, ahorita nomás. Entonces me voy a salir del celular y ya voy a entrar en la computadora. Ah, ok, muy bien. Entonces ahorita me avisa con respecto a eso. Ujú. Entonces, bueno, continuando ahorita con los ejemplos, déjeme volver a compartirme en pantalla entonces. Es una de las formas en las cuales ustedes se pueden ir manejando o alguno de los métodos, porque de hecho, como les mencionaba, lo que viene siendo el array list tiene distintos métodos en este sentido. Por ejemplo, yo ya utilizaba lo que viene siendo el método remove para indicar alguna posición de memoria para eliminar algún elemento en este caso. Pero también lo que puedo decirle es decir, ¿sabes qué? Limpia lo que viene siendo el método en este sentido. Entonces, perdón, limpia el array list, que se llama lista cadena. Entonces, si yo le digo otra vez que me imprima el tamaño del array list, en este caso ¿qué es lo que me dice? ¿Sabes qué? Bueno, ya te imprimí tus valores, pero indicaste el método clear, eliminé todo lo que tienes, entonces el tamaño en este momento es
de cero prácticamente. Entonces, si ustedes en algún momento quieren eliminar completamente lo que tienen dentro de la array list, simplemente con utilizar el método clear va a eliminar todo lo que contengan. Si tenían 10 elementos, 20, 100 elementos, por ejemplo, en ese momento los van a eliminar. Y si utilizan simplemente el método remove, pues ustedes van a poder eliminar un elemento en específico, lo que viene siendo indicado por la posición de memoria. Si mal no recuerdo, también remove te permitía, déjenme ver si es cierto. Ajá, no dio error. Vamos a ver si es cierto en este caso, porque luego se me va la onda. Ok, si ustedes se dan cuenta, también podemos eliminar por el elemento que tengamos guardado dentro de lo que es el array list. Entonces podemos eliminar por el índice o podemos eliminar indicando el nombre correctamente, en este caso que se quiere eliminar. Yo le puse texto 2 y eso fue lo que me hizo, me eliminó el texto 2 en este sentido. Si yo escribo incorrectamente, pues ¿qué va a pasar? Simplemente no lo encuentro ese elemento dentro de la array list y no lo eliminó. ¿Por qué? Porque no tengo una palabra que diga texto 2 todo junto. Tengo texto 2 con su espacio correspondiente. Entonces es otro método que ustedes pueden utilizar para eliminar algún elemento en específico, ya sea por lo que tengamos guardado en esa posición de memoria o indicando el índice directamente de esa posición de memoria. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? Ok. Sí, díganme, porque le digo, hace rato me pasó que estaba hablando y y no me había dado cuenta que se me había desconectado. Entonces, luego me quedo hablando solo. ¿El compañero ya se volvió a conectar? Ya, profe. Ok. En pantalla. ¿Nos quiere compartir su pantalla? Ujú. Ahí voy. Mm. ¿Ya se ve, Dar? ¿O no? En mi caso está cargando, pero sí, ya se ve. Ya. Aquí, profe. No me da opción de Intro Declaration and Assignment. ¿Le puede dar un poco de zoom a su código? Ok, en este caso no sé si porque creó un paquete que se llama ArrayList, se le esté confundiendo en este caso. Sí se me ha cerrado porque normalmente lo que viene siendo la librería ArrayList normalmente va incluida dentro de las librerías que corresponden a Java. Entonces, sí se me ha cerrado que le marque ese error. Le digo,
no sé si porque creó un paquete que se llama del mismo nombre, lo esté confundiendo, y por eso principalmente le esté dando ese problema. Igual puede probar en alguno de los otros programas a importar la librería, por ejemplo, a ver si le da el mismo error. O sea, en los programas que hemos hecho previamente, simplemente no escribe el código de abajo, simplemente importe la librería a ver si le marca el mismo error o no. Digo, porque sí se me ha cerrado en este sentido que le dé ese detalle. Entonces, si quiere hacer esa prueba y si le sigue dando problemas, me avisa por el grupo de WhatsApp y ya para yo irlo teniendo en cuenta. Ok, profe, está bien. Sí, porque Alejandro, anteriormente sí daba esos problemas, pero cuando no tenías la versión más reciente, por ejemplo, del JDK, a veces también daba esa situación, pero normalmente pues el JDK en su mayoría va relacionado con el mismo IDE de NetBeans. Entonces, pues por eso se me ha cerrado. Le digo, posiblemente sea por el paquete que ahí vi que parecía como Arraylist, que a lo mejor se esté confundiendo en ese punto. Entonces, prueben otro programa a importar la librería. Y si no le marca error, entonces sí va a ser lo que le menciono. Pero si le marca error, entonces hay que ver si es el JDK o es el mismo IDE de NetBeans. ok, profe, deja checar eso. Ok, entonces, jóvenes, con respecto a la array list, les digo, empiezo ahorita con esto antes de entrar a la lista porque vamos a utilizar una parte de lo que vienen siendo los array lists para crear las listas. En el caso de las listas, pilas y colas, pues normalmente son estructuras de datos en las cuales tienen su distinto uso, por así mencionarlo, dependiendo cómo se organice o cómo se estructure al final de cuentas lo que viene siendo la información. Si ustedes se dan cuenta, posiblemente pues puedan ver que pues es más fácil a lo mejor un array list que un arreglo unidimensional, sobre todo cuando vas a guardar muchos datos, porque ya no estás limitado a que el usuario indique un tamaño, ya no estás limitado a que a lo mejor no te ajusten los mismos espacios de memoria para esa situación. Entonces, ese es, al menos hasta ahorita, es una ventaja que quizás yo le veo en ese sentido. Igual poco a poco vamos a ir viendo con respecto a la práctica, otras funciones que ustedes pueden ir aplicando en ese sentido con respecto a los array lists. ¿Hasta ahorita alguna duda? Hasta ahorita no, profe. Ya se solucionó, profe, sí era lo del paquete que di. Era lo del paquete, Quería ¿verdad? hacerlo ya. Ok, para que tenga cuidado en los demás ejercicios, y no tenga ningún inconveniente en este caso. Entonces, de todos modos, cualquier duda con respecto a eso, ya saben que con confianza me lo pueden hacer saber. Jóvenes, ¿a ver alguna duda hasta ahorita con los arroylis? Yo, profe, ha sido claro en lo que ha dicho. Yo quiero preguntar algo, pero no es sobre los array list. Pregunten, dígame. Pues usted dijo que para la cuestión del ese programa de reservaciones dice que hay que utilizar tres imágenes, una para no seleccionado, otra seleccionada y otra para ocupado o reservado. O sea, es decir, todas las habitaciones van a tener la misma imagen de no seleccionado al inicio. Así es, así como lo hicieron con el programa anterior de mesas, si me no recuerdo, tiene que ser similar en este caso. En el otro programa que habíamos hecho anteriormente era por colores, entonces si usted recuerda, al momento de ejecutar el programa, todas las mesas tenían el mismo color, en este caso. Ya al momento de seleccionarlo, ¿qué pasaba? Cambiaba el color para indicar que ese elemento lo teníamos seleccionado.
Entonces, obviamente esta es una representación visual simplemente para que el usuario pues pueda saber cuál habitación está seleccionando, qué habitación está ya ocupada y que obviamente qué habitación queda libre en este sentido, que yo les mencionaba como ejemplo. Si alguna vez han utilizado la aplicación y es más, en la página web también de Cinépolis, al momento de comprar boletos, si ustedes se dan cuenta, tiene un color para indicarnos cuáles asientos están vacíos. Cuando nosotros seleccionamos un asiento, pues obviamente este color cambia, y cuando el asiento está ocupado, pues también tiene otro color distinto. Entonces, en este caso, en vez de colores, pues vamos a manejar una imagen que represente el estado desocupado, el estado seleccionado y el estado ocupado. Ok, y en dado caso que si yo quisiera ponerle una imagen diferente a cada habitación, o sea, para darlas a distinguir que son 16 habitaciones diferentes, ¿también es válido? Sí, también es válido si usted quiere manejar, pero obviamente que esa imagen pues nos dé a entender que está desocupada la habitación. Puede manejar otra imagen si quiere, o sea, si quiere utilizar 16 imágenes, por eso no hay ningún inconveniente. Nada más que se sobreentienda que esas 16 imágenes representan que la habitación está vacía, o que al menos se sobreentienda cuando tengo seleccionado y cuando tengo una habitación ocupada. Ah, sí, está bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Por el momento no, profe. Hasta ahorita no. Ok, simplemente para que me practiquen con respecto a la Roylist, porque pues obviamente tengo en cuenta que tienen el programa de reservaciones, voy a indicarles lo siguiente. Van a crearme un programa basados en los Roylist, que creo que más o menos se quedan entendido, en el cual va a solicitar al usuario que ingrese nombres de personas, ¿sí? En este caso. Igual pueden ser números, pero igual que vayan ingresando. Entonces va a tener un text field para indicar dónde va a agregar el nombre, ¿sí? Y cuando le dé enter, este nombre se va a ir guardando, se va a ir guardando, se va a ir guardando. Entonces, ¿cuál va a ser el límite? Nosotros sí le vamos a poner un límite, le vamos a decir, tienes hasta 50, o sea, puedes agregar 50 nombres en este caso. Obviamente en el array list, pues el array list va a ir creciendo, dependiendo los elementos que le vayas agregando. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí, ok, entonces van a tener un text field. De todos modos, en el transcurso del día les mando cómo sería la interfaz para que no tengan problemas, pero les voy explicando. Entonces, van a tener ese text field que al momento de dar enter se vayan guardando dentro de lo que viene siendo una array list, ¿sí? De ahí, van a mostrar lo que viene siendo un text area para que tú tengas un botón que diga mostrar elementos. ¿Y qué va a hacer? Al momento de presionar el botón de mostrar elementos, se tienen que imprimir todos esos en el text area, ¿sí? Al menos calcúlenle para un espacio de 50, aunque no agreguemos los 50 elementos, ¿sí? Entonces ese elemento de mostrar área nos debe de permitir lo que viene siendo eliminarlo. Igual, la idea también sería al momento de mostrar cada uno de los textos, ustedes le pongan un índice, o sea que diga posición 1, tal elemento, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Y abajo va a tener o bueno, en otro apartado, ahí mismo en el programa, en el JFrame, va a tener otro text field para que me permita eliminar un elemento. Ahí le vamos a indicar al usuario que indica qué elemento quiere eliminar por el índice para que lo elimine, y después un botón que diga actualizar para que actualice esa lista o esos elementos que ya tengan previamente cargados. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, todo claro. No, profe. Pura curiosidad, sí grabó, bueno, se está grabando la clase esta. Sí, sí la estoy grabando con el Camtasia. Quise grabarlo con el mismo Meet, pero no sé por qué no me apareció la opción de grabar. No sé si a lo mejor hoy tuvo problemas o no sé en verdad qué pasó, pero sí se está grabando con Camtasia. Entonces en un ratito más voy a subir también, ya que se convierta el video, voy a subir lo que viene siendo el video como siempre, y también las instrucciones del programa que les estoy indicando. Les digo, es un programa sencillo,
tengo, si mal no recuerdo, lo que viene siendo el día 30 me tienen que entregar lo que es el programa de reservaciones. Entonces les voy a dejar este de Arrailis para el día 31 para no alargarles tanto. Es un programa sencillo, puede ser que lo tengan hasta antes, porque el día 30, como les voy a indicar lo que viene siendo del examen, pues tengan obviamente el espacio disponible para realizar el examen. Entonces sería a más tarde el día 31, pero como les menciono, como es algo sencillo, posiblemente hasta el mismo día 30 lo puedan entregar, pero les voy a dar fecha del 31. ¿Alguna duda hasta ahí? No, se me hace que ya se durmieron, jóvenes. Bueno, jóvenes, para ya no alargar más este tema, Profe, yo sí tengo una duda. dígame. No sé si escuché bien, pero dijo que cuando le demos enter al primer text field, ¿agrega el nombre o es con un botón? No, con un enter. Ah, con un enter, ok. Con el que es botón es con el de eliminar, ¿verdad? Con el que es botón es para mostrar y para eliminar y para actualizar. Son 3 botones. Mostrar para mostrar los elementos que estén en la lista. Eliminar para obviamente eliminar algún elemento dependiendo en qué posición le indique. En este caso vamos a eliminar por la posición, no por el nombre. Vamos a eliminar por la posición. Y en el de actualizar simplemente hace la misma Entonces va a ser función. por el index. Así es, No por va a el ser index. por el tipo de dato que haya. O sea, como decir texto 1, en donde esté escrito eso lo eliminas. No va a ser por index. Así es, no va a ser por el index, perdón, va a ser por el index, no por el nombre en específico. O sea, tú vas a tener una lista, ¿sí? Por ejemplo, agregó 5 nombres de persona. Cuando le dio mostrar, en el text area va a aparecer en la posición 0 está este nombre, en la posición 1 este nombre, en la posición 2 este nombre. ¿Para qué? Para que tú visualices qué posiciones de memoria tienes ocupada. Entonces, con la posición de memoria tú le vas a poner en el otro text field, quiero que me elimines el elemento que esté en la posición 3 y lo tiene que eliminar. ¿Sí me doy a entender? Ajá, o también para actualizar, que actualicen la posición que se le indique. O sea, va a ser el mismo text field para 2 botones. No, van a ser dos text fields diferentes. Uno para agregar y el otro para eliminar. Me refería para lo de actualizar y para eliminar, que si usamos el mismo text field o le damos un text field a cada uno de los botones. Caray, ¿cómo? Sí, o sea, un text field para la opción de eliminar y otro text field para la opción de actualizar, o solamente con el mismo text field utilizamos la acción de los 2 botones. El actualizar no dijo. Creo que yo... No dijo agregar. Pues igual si gusta y les hago la interfaz y ya se las agrego dentro de lo que viene siendo la plataforma para que ustedes se den cuenta más directamente cómo tiene que ser. Bueno, está bien. ¿Les parece bien? Y ya de todos modos, si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber a través del grupo y con gusto se las respondo. Está bien, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ok. No, Dígame. no digo no. ¿No? Ok, bueno, jóvenes, por mi parte es todo el día de hoy. Los veo el viernes a las 7 para explicarles lo que vienen siendo las instrucciones del examen y resolver dudas que puedan tener con respecto a ese mismo. Los veo el viernes a las 7. Hasta luego, jóvenes. El profe, no. Hasta luego, profe, gracias.